Bueno, buenas noches a todos los amigos que se han conectado a través de esta plataforma digital, a través del internet, para continuar con este maravilloso curso, el curso básico de la doctrina espírita, hoy en nuestra 19ª semana, gracias a la generosidad de Álvaro Vélez Pareja, siempre dispuesto a divulgar estas enseñanzas. También pues con el compromiso de la Sociedad Espírita de Cartagena, de Fusenda en Barranquilla y de Sembradores del Camino de Bogotá, pues hasta ahora ha sido todo un éxito este curso. Antes de empezar, antes de darle la palabra a Álvaro, vamos a hacer la oración de inicio. Como toda tarea espírita, vamos a pedirle al plano espiritual superior su protección, la inspiración para Álvaro, para que su verbo sea fluido, la ampliación de nuestros canales de comprensión, para que todas estas enseñanzas puedan penetrar en nuestra psiquis, en nuestras emociones, sensibilizarnos y dar pasos hacia pues, ese progreso espiritual que es lo que nos pide Dios, nos pide Jesús y todos los espíritus superiores que lo representan aquí en la tierra. Entonces, gracias a todos ellos por su presencia y que permanezcan con nosotros para que puedan ser los minutos de esta reunión del mayor provecho para todos. Gracias y que así sea. Álvaro Vélez, la palabra es tuya. Gracias otra vez por estar con nosotros. Muy buenas noches, amigas y amigos. Muchas gracias por la invitación. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase número 19 del curso básico de Doctrina Espírita que estamos desarrollando en unión de los 3 centros espíritas mencionados por Abel en esta alianza fraterna para seguir profundizando el conocimiento de estas enseñanzas de carácter espiritual que enriquecen nuestra vida, que nos orientan en nuestro comportamiento y nos ilustran al respecto de la realidad espiritual, tanto nuestra realidad interna propia como la realidad del mundo espiritual o permanente interacción hacia el mundo material. Como podemos ver, hoy vamos a ver el tema de Jesús como guía y modelo de la humanidad. Nunca será fácil hablar del Maestro Jesús, un espíritu de luz, un espíritu puro, espíritu de gran elevación, el guía de nuestra humanidad. Y todo lo que podamos decir es tomado estrictamente de la doctrina espírita y el humano no está en condiciones ni en completa capacidad de llegar a un conocimiento profundo de la naturaleza, la personalidad y la misión del Maestro Jesús. Pero basándonos en el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, obras póstumas, el cielo y el infierno o la justicia divina, libros de Allan Kardec, hemos ido extractando enseñanzas sobre Jesús de Nazaret, su misión, su naturaleza, su papel, sus acciones, sus capacidades, su alcance, ¿no? Lo que él representa para nuestra humanidad es algo grandioso, muy difícil de abarcar completamente. Igualmente hay que tener en cuenta que no solamente de las obras de Allan Kardec se pueden tomar enseñanzas y orientaciones, sino igualmente de la extensa literatura mediúnica recibida por Chico Javier, por Divaldo Pereira Franco y por otros médiums de mucho prestigio y de mucha garantía. Y entonces vamos a apoyarnos primero en unos textos que podemos apreciar aquí, repasando lo que son los postulados del espiritismo, ¿no? Recordemos que básicamente ha habido ya una especie de unificación al respecto de cuáles son los postulados del espiritismo, que es la existencia de Dios, la preexistencia y supervivencia del espíritu, la evolución espiritual, la reencarnación como una ley, la ley de causa y efecto,
la comunicabilidad de los espíritus, mediunidad, la pluralidad de mundos habitados y la ley de amor. Todos estos postulados ya los hemos visto y en algunas ocasiones se han necesitado un par de clases para extenderlo, porque igualmente nunca alcanzará el tiempo para profundizar, pero sí lo esencial de cada uno de los postulados. Pero hay una diferencia entre esta lámina y la siguiente. Vemos que aparece Jesús como guía y modelo y dice fundamentos del espiritismo. Lo que queremos dar a entender, retrocediendo, es que los postulados del espiritismo en sí no contienen la persona y el papel de Jesús, porque estos postulados, como podemos ver, no tienen rótulo, no tienen título, son de carácter universal y que igualmente pueden ser asumidos en cualquier civilización, en los pueblos orientales, por ejemplo, en los pueblos árabes, ¿no? Islámicos, y no aparece ninguna personificación. Solamente está Dios, el espíritu, evolución, reencarnación, causa y efecto, mediunidad, mundos habitados y ley de amor. Son postulados universalistas que tienen las puertas abiertas para toda la humanidad y para todas las creencias. Sin embargo, también sabemos de la importancia de Jesús, lo que significa para el espiritismo. El espiritismo en el fondo tiene una orientación cristiana, pero no en el sentido religioso, como hemos aclarado en otras ocasiones, sino en el sentido moral. Allan Kardec tomó el Evangelio según el espiritismo, desarrolló las enseñanzas de Jesús de Nazaret, fueron complementadas por enseñanzas de los espíritus que fueron esclareciendo sobre ciertas acciones, pasajes, parábolas, enseñanzas de Jesús, despojándola del dogma tradicional, despojándola de la liturgia, de las imágenes, los ritos, los símbolos, para presentar la enseñanza de Jesús de Nazaret en una forma esencial, en una forma profunda, al alcance de todo el mundo. Entonces, cuando se habla de postulados, aparece en esta forma. Cuando se dice fundamentos es porque ya Jesús y su enseñanza, más que todo su enseñanza, la ley de amor, ejemplificada profundamente por él, hacen parte indudablemente de los fundamentos de la doctrina espírita. Entonces encontramos que en el libro de los espíritus, libro tercero, leyes morales, en el tema de la ley divina, Allan Kardec interrogó al mundo espiritual sobre Jesús y preguntó: ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y de modelo? En unas traducciones dice la respuesta de los espíritus: ved a Jesús. En otras traducciones dice: contemplad a Jesús. Fuera de estas diferencias, la idea es la misma, que Jesús es para el hombre el tipo de perfección moral. Repito, Jesús es para el hombre el tipo de perfección moral a que puede aspirar la humanidad en nuestro planeta, en la Tierra. Por eso se dice que es un modelo, es un ejemplo a seguir. Dios nos los ofrece como el modelo más perfecto y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley, de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido a la tierra. Libro de los Espíritus, hemos tomado al pie de la letra esta enseñanza. Entonces, de allí parte la idea y la enseñanza de que Dios ofrece a la humanidad del planeta Tierra un modelo, y ese modelo es el poco a poco, a través del esfuerzo y las innumerables reencarnaciones y en nuestro proceso evolutivo, nos vamos aproximando a ser como Él, aunque nos tome mucho tiempo. Y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de la ley divina, que es la ley de amor. Recordemos que la ley de amor también es de carácter universal, no pertenece al cristianismo, no pertenece al catolicismo, no pertenece al ni mucho menos al espiritismo, porque el amor es un sentimiento
amplio, puro, profundo, que emana de Dios, y los seres, los que hemos sido creados por Dios como espíritus inmortales, estamos en un proceso evolutivo de gradual perfeccionamiento, en donde primero se desarrolla la inteligencia y con el tiempo se va desarrollando el sentimiento, hasta que lleguemos a ir alcanzando esos ejemplos que se nos han dado a través de la historia. Entonces, la ley de amor es de carácter universal. No solamente se podría decir que es aplicable a nuestro mundo, sino a todos los mundos habitados. Preguntó Kardec, ¿las leyes divinas y naturales solo han sido reveladas a los hombres por Jesús y antes de él no las conocieron más que por intuición? Respondieron, y este tema lo hemos visto, sobre el tema de las revelaciones espirituales. No hemos dicho que están escritas en todas partes, es decir, las leyes naturales, las leyes divinas están escritas en todas partes. Los hombres que han meditado sobre la sabiduría han podido pues comprenderlas y enseñarlas desde los más remotos siglos, y con su enseñanza, aunque incompleta, han preparado el terreno para recibir la semilla. En la obra A Camino de la Luz, dictado por el Espíritu Emmanuel, ahí está descrita la forma en cómo Jesús prepara la humanidad que Él ha tomado en sus manos para conducirla en sus etapas iniciales de evolución y el desarrollo del sentimiento y de la moralidad. Jesús inicialmente envía a sus misioneros y a sus mensajeros en las distintas civilizaciones para que ellos, por intuición y por otros mecanismos, incluso mecanismos mediúnicos, intuitivos, fueron inspirados, iniciados, iluminados, transitaron por muchas civilizaciones, incluso fueron fundadores de religiones, y ellos poco a poco, con sus propias creencias, sus propias inclusiones religiosas, incluso sus dogmatismos, fueron sembrando una semilla previa sobre la ley de amor, pero lo hicieron de una manera incompleta, de una manera parcializada, y nunca faltó en la historia de la humanidad un personaje, un misionero, un guía que fuera desenvolviendo poco a poco estas enseñanzas, hasta que Jesús él mismo decide y escoge el momento exacto para venir personalmente a ejemplificar, no solamente a enseñar con la palabra, sino con el ejemplo y con el comportamiento, esas mismas enseñanzas. Estando escritas las leyes divinas en el libro de la naturaleza, el hombre ha podido conocerlas cuando ha querido buscarlas, y por esto los preceptos que ella consagra han sido proclamados en todas las épocas por los hombres de bien, como ya podemos entender. Preguntó Kardec, puesto que Jesús enseñó las verdaderas leyes de Dios, ¿cuál es la utilidad de la enseñanza dada por los espíritus? ¿Tienen algo nuevo que enseñarnos? Recordemos que Kardec era muy acucioso en su interrogatorio al mundo espiritual. Preparaba las preguntas que iba a llevar al día siguiente a las reuniones mediúnicas, a las cuales era invitado en 3 lugares distintos en la ciudad de París, y allí iba dialogando con los espíritus sobre temas de moral, de espiritualidad, temas sociales, temas religiosos y de otra naturaleza, incluso de ciencia. Y las respuestas que los espíritus superiores daban generaban en Kardec otros interrogantes, cuestionaban para afianzar el conocimiento y descartar cualquier contradicción. Por eso le respondieron. La palabra de Jesús era a veces alegórica y en forma de parábola, porque hablaba con arreglo a los tiempos y lugares. Incluso Jesús, pues en su tiempo, ya sabemos que no lo dijo todo y que tenía que hablar de acuerdo al
al tiempo y al lugar en que estaba, ¿no? Hoy es preciso que la verdad sea inteligible para explicar y desarrollar esas leyes, puesto que hay pocas personas que las comprenden y menos aún que las practiquen. Recordemos que muchas de las enseñanzas de Jesús que quedaron en forma de parábolas pudieron dar lugar a interpretaciones equivocadas, muy diversas, por supuesto, o por lo menos no se les logró extraer la enseñanza profunda. Por eso era necesario que después de la partida de Jesús siguiera enviando a sus misioneros, a sus enviados, para que siguieran ampliando todas estas enseñanzas, entre ellos la doctrina espírita. La enseñanza de los espíritus debe ser clara e inequívoca, a fin de que nadie pueda pretextar ignorancia y de que sea posible a cada uno juzgarla y apreciarla con su propia razón. Estamos encargados de preparar el reino del bien anunciado por Jesús. Recuerden que Jesús anunció un consolador, anunció un reino del bien que vendría posteriormente. Y por esto no ha de ser lícito que pueda cada cual interpretar la ley de Dios a gusto de sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es toda amor y caridad. Entonces, vemos cómo todo se va desenvolviendo de una forma gradual, de una forma sabia. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que los hombres, por ser imperfectos, solemos tomar las enseñanzas espirituales, las enseñanzas de carácter profundo, las más bellas enseñanzas que los grandes misioneros y líderes espirituales de la humanidad nos dieron, y las hemos tergiversado, las hemos manipulado. Surgieron las religiones dogmáticas y poco a poco se fue dando más crédito al ritualismo, a la liturgia, a los templos, a las imágenes, a las jerarquías y a todos estos elementos que fueron obnubilando la esencia pura de la enseñanza moral que cada una de las religiones en su momento podía tener. Se refiere entonces a que la ley de Dios se va conociendo gradualmente. Dice en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 1, punto 3, Jesús no vino a destruir la ley, es decir, la ley de Dios. Vino a darle cumplimiento, esto es, a desarrollarla, a darle su verdadero sentido y a apropiarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por esto se encuentra en esa ley el principio de todos los deberes para con Dios, con el prójimo, que son la base de la doctrina. Resumido así, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, añadiendo, esta es toda la ley y los profetas. Recordemos que cuando se referían a la ley se refería a lo que estaba escrito, que había sido recibido por inspiración por Moisés, los que dio origen a los 10 mandamientos, más lo que los profetas de la antigüedad, más que todo del pueblo de Israel, habían ido recibiendo a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces Jesús no venía a derogar propiamente esas leyes, que en el fondo se refería era a la ley divina que no puede ser derogada. Y lo resumió de la siguiente manera: amar a Dios y a todas las cosas, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Aquí estaba entonces planteándose en boca de Jesús y en su ejemplo la ley de amor que tiene esos 3 niveles: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo, que están profundamente encadenados y que pedagógica y metodológicamente puede ser tomada a la inversa. Amar a sí mismo, amar al prójimo y amar a Dios, porque quien no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo, y quien no ama al prójimo no puede decir que ama a Dios. Por eso lo esencial dentro de esta trilogía es lo más palpable que da origen a los otros 2 amores. Podríamos decir que es el amor al prójimo, es la base
de esta ley de amor. Veamos entonces la misión de Jesús. Todos la conocemos porque la hemos estudiado, la conocimos a través de la religión. La doctrina espírita nos ha ampliado mucho más en qué consistió, ¿no?, esta maravillosa misión del Maestro Jesús. Pero la misión de Jesús no fue simplemente la de un legislador moralista sin más autoridad que su palabra. Aquí hay una enseñanza, ¿no?, que quiere decir lo siguiente, que muchos de los misioneros del pasado, enviados por Jesús a lo largo de la historia, como vimos, tenían una autoridad de carácter religioso, muchos de ellos autoridad política, otros tuvieron autoridad administrativa, pero la autoridad moral en su pleno sentido, en su más profundo sentido, la tuvo realmente Jesús. Esto no quiere decir que se pueda demeritar lo que fueron los demás misioneros imperfectos, pero que en mayor o menor grado ellos se aproximaron a estas enseñanzas, y en muchos ejemplos como Sócrates, como Gandhi, como otros, guardando las debidas proporciones, fueron dando ejemplo de lo que estaban enseñando. Por eso Kardec colocó ese capítulo, Sócrates y Platón, como precursores de la idea cristiana y del espiritismo, pues por supuesto en un sentido moral y en un sentido imperfecto inclusive. Entonces recibía su autoridad de la naturaleza excepcional de su espíritu de gran elevación, espíritu de luz, y de su visión divina o misión divina. Parece que ahí hay algo de traducción. De su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. Allí cuando dice reino de los cielos, tenemos que entender que se trata de la espiritualidad superior. A enseñarles el camino que conduce a ella, los medios para reconciliarse con Dios y hacer presentir la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Recordemos que Jesús ha estado conduciendo el destino o la marcha y la evolución de la humanidad, pero la humanidad en sí, por ser imperfecta, desvía muy frecuentemente ese camino. No se trata de una deficiencia de Jesús, no se trata de una falta de poder o de autoridad para conducir a la humanidad por el sendero del bien. Es porque se trata de nuestra imperfección en mayor o menor grado, en donde el hombre, utilizando su libertad, que se convierte en libertinaje, generalmente desatiende las enseñanzas morales, los llamados que a través de la historia los grandes misioneros y el propio Jesús nos hicieron, y sin embargo no atendimos a su debido tiempo ese llamado, y nuestro progreso espiritual y moral se ha rezagado y hemos pasado por innumerables reencarnaciones repetitivas o estacionarias. Sin embargo, Jesús no lo dijo todo, y sobre muchos puntos se limitó a dejar el germen de verdades que él mismo declara que no podían ser comprendidas, porque estaba hablándole a unos pueblos que no tenían un mayor desarrollo espiritual y moral. Era un pueblo difícil en el campo de la comprensión, era un pueblo dogmático, fanático y muy limitado, a excepción de los hombres ilustrados, en la comprensión de todas estas realidades. Por supuesto que se limitó a dejar la semilla, el germen de grandes verdades, pero ejemplificó la ley de amor, que era lo que ese pueblo, esa humanidad, incluso la humanidad actual, pues necesitaba para dar un paso en su proceso evolutivo. Entonces encontramos en el libro Obras Póstumas, primera parte, desarrollado en nada más y nada menos que 20 páginas, elaboradas por Allan Kardec, basándose en las enseñanzas de la propia doctrina espírita,
Recordemos que el libro Obras Póstumas fue publicado cuando ya Kardec había desencarnado. Su esposa y sus secretarios encontraron todos estos contenidos en su escritorio y fueron organizando estas materias y publicaron el libro Obras Póstumas. Y allí encontramos un importante capítulo que está en la primera parte del libro, 20 páginas del estudio sobre la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Jesús. Y analizan poco a poco, es muy detallado. Allan Kardec hizo una gran investigación basada en pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, por supuesto, o lo que hasta el momento se conocía, y anuncia allí, o dice, trata el punto de los anuncios de la venida de Jesús, cómo a través de los tiempos algunos profetas fueron anunciando la venida de un Mesías que vendría a liberar al pueblo hebreo de la opresión que estaban viviendo, ¿no? Y todo lo que conocemos. Entonces, poco a poco, a través de, no todos los profetas anunciaron la venida de un Mesías. No vamos a entrar en detalles, pero muchos de ellos poco a poco fueron dando a conocer que vendría el Mesías, un enviado que vendría a enseñar las grandes verdades, pero lo tomaron como un líder político que vendría a liberarnos del dominio de los romanos, e incluso lo figuraron como un líder guerrero o un hombre poderoso que vendría con sus ejércitos a combatir todas las injusticias que el pueblo hebreo estaba sufriendo, ¿no? Entonces aparece, ¿por qué se dieron estos anuncios? Porque estos profetas y otros líderes espirituales sabían en el fondo, porque habían sido enviados por él mismo, de que él a su debido tiempo vendría a la tierra. Es bueno decir que la doctrina espírita respeta las creencias religiosas, respeta lo que las concepciones dogmáticas o doctrinales de las religiones, en especial la religión católica, en donde identifican a Jesús con Dios, como si fuera un único ser. Sin embargo, a la luz de las enseñanzas que los espíritus superiores dieron, incluso Kardec reúne una cantidad de pasajes que aparecen en esta Antiguo y Nuevo Testamento, pasajes muy abundantes en donde se demuestra que el propio Jesús se refería a Dios como mi Padre que está en los cielos, mi Padre me ha enviado, voy a mi Padre. Siempre se refirió a Él como un ser distinto a Él. Por lo tanto, no es correcto pensar que Jesús es Dios y que Dios es Jesús. Repito, respetando esta concepción religiosa, sin embargo, ha venido la doctrina espírita y nos ha presentado ya de una forma clara, de una manera lógica, muy comprensible, por qué no son la misma persona. Dios es el creador y Jesús es el guía de la humanidad, el Mesías, el que fue designado por Dios para conducir a esta humanidad hacia la lección y el aprendizaje de la ley de amor. Por lo tanto, surgieron muchos debates a través de las historias, debates en los concilios, las famosas herejías, los hombres que fueron llevados a la hoguera por negar la divinidad de Cristo. Y sin embargo, conocemos que Jesús, como todos nosotros, somos hijos del Padre Creador, hijos de un mismo Padre. Solo que Jesús estaba ya en una condición de espíritu de luz, mientras que nosotros estamos en una condición de espíritus imperfectos. Cuando estudiamos la doctrina espírita y vemos las enseñanzas de muchos espíritus superiores en distintos libros, comprendemos que tanto a las referencias que Kardec reúne como la lógica y el sentido común indica que eran dos seres, o son dos seres completamente diferentes.
Jesús, hijo de Dios como todos nosotros, pero con esa naturaleza del carácter de Mesías, el ungido, el enviado por el Padre Creador a nuestro mundo para conducirnos por el sendero del amor y del bien y de la verdad. Se debatió a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica el tema de la doble naturaleza de Jesús, porque muchos de esos pensadores, digamos que debatieron y postularon y después de muchos vaivenes se negaba, se aprobaba este concepto de que Jesús tenía una doble naturaleza, una naturaleza divina por lo que era Dios y una naturaleza humana por lo que tenía un cuerpo físico y hablaba como hombre y se desempeñaba como hombre en nuestro mundo. Más como hemos entendido y a la luz de todas estas enseñanzas, él no tuvo esa doble naturaleza, era un ser espiritual que encarnó en la tierra para cumplir una misión, lo cual no quiere decir que tuviera una naturaleza divina y una naturaleza humana al mismo tiempo, y que muchos pensadores de la Edad Media y de tiempos posteriores vieron en esto otro contrasentido de cómo un ser podía tener una doble naturaleza tan opuesta. Entonces, la doctrina espírita acepta y comprende de que Jesús es el Mesías, el enviado a la tierra para conducirnos por ese sendero del bien. También encontramos en este estudio que hace Allan Kardec y en otras obras de la codificación y otras obras de carácter mediúnico el origen de Jesús. Y por mucho que intentemos decirlo, nunca tendremos, por lo menos mientras estemos acá en el plano material, una comprensión profunda de cuál es el origen de Jesús. Por supuesto que fue creado por Dios también, así como nosotros, pero que desarrolló su proceso evolutivo en otros orbes, en otros mundos, hasta alcanzar la condición con la cual vino a la Tierra. Pero que haya una descripción exacta de en qué mundo pudo él haber evolucionado, en qué mundo tuvo sucesivas reencarnaciones, cómo era, cómo se llamaba, qué hizo. Es un velo que todavía no estamos en condiciones de comprender, de levantar, ¿no? A su debido tiempo, poco a poco, de pronto cuando ya estemos en el mundo espiritual podremos tener una mayor información al respecto. Y hay muchos debates porque hay incluso algunos libros místicos, algunos libros de carácter mediúnico, en donde se atreven a decir que Jesús tuvo tales reencarnaciones previas, incluso aquí en el propio planeta Tierra. Pero este es un terreno que puede llevar a un callejón sin salida, porque no hay mayor información fidedigna, sólida, que nos diga cuál fue el pasado espiritual de Jesús. Lo que importa para nosotros, como ya sabemos, es lo que Él vino a hacer, lo que representa y lo que es para nosotros. Entonces, el debate de si Jesús, cuando estuvo en la tierra, se le puede decir que estuvo encarnado o reencarnado. Porque recordemos que la doctrina espírita utiliza a veces el término encarnación. Algunos dicen que es cuando es la primera encarnación o reencarnación en un mundo, ¿no? En un determinado planeta. Y reencarnación es cuando se ha repetido este proceso una y otra vez en un determinado mundo. Podemos decir, a la luz de la lógica y de las enseñanzas de los espíritus, que ambas palabras son válidas. Jesús encarnó en nuestro mundo como su única reencarnación, como su primera y única en nuestro mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista evolutivo del pasado de Jesús, Él estaba reencarnando en nuestro mundo, porque había tenido múltiples encarnaciones o reencarnaciones en otros mundos. Completó su trayectoria evolutiva para llegar al grado de perfección al cual llegó. Entonces, este es otro debate, pero nosotros entendemos que al estar
con un cuerpo físico en nuestro mundo, para él en nuestro mundo es una encarnación, la primera vez y única hasta ahora. Pero con respecto a su pasado espiritual es una reencarnación porque había tenido múltiples reencarnaciones en otros mundos habitados e igualmente elevados. Sobre la infancia de Jesús, ya sabemos, hay mucho debate, se ha escrito mucho, incluso ha habido mucha fantasía, mucho misterio, una base sólida. En realidad es poco lo que se conoce sobre este periodo, sino el nacimiento de él, su bautismo, después cuando ya tiene 12 años y después cuando ya inicia su misión. Hay unos grandes vacíos al respecto de esta enseñanza. Sobre las facultades de Jesús, que algunos dicen Jesús, medium de Dios, es porque es el intérprete más fiel, el intérprete directo de los mandatos de Dios, dada su naturaleza elevada. Y estudiando su vida, su obra, sus acciones, hizo lo que la religión llamó los milagros. Hizo muchos milagros, pero que en el libro La Génesis de Allan Kardec, los espíritus explican en qué consistieron esas facultades de Jesús. Dado su gran elevación espiritual, tenía un poder, tenía un gran amor, una gran vibración que manipulaba la materia inerte e incluso y por supuesto la materia viva, y podía hacer esas grandes curaciones, esas grandes sanaciones, esos grandes actos que dejaron sorprendido a la humanidad de entonces y a la humanidad actual, pero que todo se explica a la luz de su gran elevación espiritual, de su poder mental, del poder de su amor y al manejo y el conocimiento de las energías y de la naturaleza profunda. Recordemos que Emmanuel incluso dice que Jesús fue el constructor de nuestro sistema solar y de nuestro mundo, y que por lo tanto fue el que condujo el desarrollo, el surgimiento de la vida en nuestro mundo, como un gran ingeniero de gran sabiduría y de mucho amor, que fue trazando las pautas para el desarrollo de la vida orgánica y de la vida social, moral y espiritual de nuestra humanidad. Entonces sus facultades están en un grado sumo. Tenía lo que podríamos decir en términos espíritas todas las mediunidades, ¿no? Porque podía ver claramente las realidades del mundo espiritual. Podía saber lo que la gente estaba pensando, lo que cada uno había sido, lo que había hecho en el pasado y el estado espiritual y vibratorio de todas las personas que estuvieron cerca de él. Hay mucha especulación con respecto a la desencarnación de Jesús. Ya la historia nos cuenta muy bien la crucifixión, todos los fenómenos que sucedieron, pero muchos fenómenos posteriores están también envueltos en un velo de misterio, y la imaginación humana ha creado al respecto de el rumbo que cogió su cuerpo. Se han creado muchas leyendas y se hacen extensos debates que alejan de la enseñanza profunda, que si desapareció su cuerpo, si fue enterrado, si fue robado, si fue desintegrado, si ascendió a los cielos con el cuerpo material o con el cuerpo periespiritual, y todas estas situaciones en las cuales la humanidad ha estado pues debatiendo desde los muy diversos ángulos, sin llegar a una prueba y sin llegar a una conclusión definitiva, ¿no? Después vemos en la historia las apariciones de Jesús después de su desencarnación. Recordemos que después de que Jesús desencarna,
conserva, por supuesto, todas sus facultades, sus poderes, su gran poder de irradiación, y que se materializó en numerosas ocasiones a los propios apóstoles, produjo algunos fenómenos, dio algunas enseñanzas, algunas palabras posteriores, antes de alejarse de los planos vibratorios de la Tierra. Incluso se dice que estuvo en una región inferior en cuanto desencarnó para rescatar al espíritu de Judas, que estaba en el umbral en un estado de locura y de mucho sufrimiento y de mucha perturbación, en donde él indudablemente pasó a rescatarlo y aliviar un poco su dolor, su confusión y su perturbación. Finalmente, la doctrina espírita nos presenta a Jesús como el guía de la humanidad. Se cuenta que Jesús recibió de otros orbes los exiliados, espíritus exiliados, no solamente de ese planeta que gira en torno a la estrella Catel, sino de otros mundos en donde muchos espíritus rebeldes, recalcitrantes en el mal, que se oponían a que la humanidad de esos mundos diera un paso evolutivo de mundo de expiación a mundo de regeneración. Llega un momento en que los mundos sufren una depuración en periodos de transición para permitir una especie de selección, porque los mundos necesitan ir escalando, ir ascendiendo, ¿no?, en una escala evolutiva, para no permanecer eternamente en la condición de mundos primitivos o permanecer eternamente en la condición de mundos de expiación y prueba. No sería justo para aquellos seres que en cada uno de esos mundos han logrado un perfeccionamiento, un mejoramiento relativo, y que no sería justo que por la presencia de espíritus que están rebeldes a las leyes divinas y a la ley de amor, justicia y caridad, estuvieran retrasando la marcha ascensional de las humanidades. Entonces, este proceso se repite en muchos mundos que ya necesitan dar un paso evolutivo hacia una condición superior, ¿no? Entonces, multitudes de espíritus, millones de seres que viven en esos mundos, en esa condición de rebeldía a las leyes divinas, y que son fuentes de perturbación en esas humanidades, se producen desencarnaciones colectivas para irlos remitiendo a otros mundos acordes con su estado de atraso y de estancamiento, y permite a la vez que esas humanidades se vayan depurando y empiezan a reencarnar espíritus de más evolución para que un mundo pueda ser clasificado en la escala siguiente o el estado evolutivo siguiente. Recibe Jesús como guía de la humanidad y como constructor de la vida y de la evolución de nuestro mundo, millones y millones de seres procedentes de otro mundo para iniciar en la tierra un aprendizaje doloroso, un aprendizaje de mucho sufrimiento, de mucho trabajo, un aprendizaje de mucho esfuerzo a través de muchos otros siglos, en donde nuevamente empezamos a aprender las primeras lecciones sobre el amor, sobre la caridad, sobre fraternidad y respeto a la naturaleza, respeto al prójimo. Y todo eso es un proceso muy laborioso en donde muchos espíritus somos remitentes de esos procesos. Se convierten entonces en reencarnaciones estacionarias y reencarnaciones repetitivas, mientras que los espíritus, los seres humanos, habitantes de cada uno de estos mundos, en la medida en que aprovechan todas esas enseñanzas, no solamente intelectivamente, sino que la llevan a la práctica y a la vivencia, entonces merecen estar reencarnando en un mundo que dio ese paso evolutivo. Muchos otros espíritus, después que ya en la tierra agotan todo lo que la tierra como escuela les puede dar,
pueden ser remitidos anticipadamente a un mundo de regeneración sin que este propio planeta haya dado el paso a mundos de regeneración. Recordemos la escala: mundos primitivos, las primeras reencarnaciones del alma humana propiamente dicha, mundos de expiación y prueba como el nuestro, y el paso que sigue es mundos de regeneración, en donde el bien impera sobre el mal. Y como dice en el Evangelio según el Espiritismo, la palabra amor está inscrita en todas las frentes, y una perfecta equidad arregla todas las relaciones sociales de pueblo a pueblo. La humanidad todavía está más o menos lejos de alcanzar ese nivel. Y muchos espíritus que en nuestro mundo ya logran ese estado, perfectamente pueden ser remitidos a reencarnar en otros mundos más avanzados. De todas maneras, entre una etapa y otra se da una transición por la cual está pasando nuestra humanidad. Jesús entonces sigue siendo nuestro guía, nuestro modelo y el conductor de este proceso evolutivo. Y que si este proceso evolutivo está atrasado, está desviado, ha sido perturbado en numerosas ocasiones por la propia humanidad, no se debe a falencias del conductor, indudablemente que no, porque Jesús, además de ser un espíritu de gran elevación, es un espíritu de gran sabiduría, ha hecho todo lo posible por conducir esta humanidad. Y si las etapas dolorosas se dan, es porque son lecciones que la humanidad debe experimentar. Y poco a poco, los espíritus que estamos reencarnados en este mundo, que conformamos esta humanidad, estos aproximadamente 7.500 millones de habitantes, más otros millones que están desencarnados, vayamos aprendiendo esta lección del amor, de la justicia, de la caridad, de la fraternidad, etcétera. En la medida en que esto se vaya dando, nosotros adquiriremos esa condición evolutiva. Por supuesto que entonces la doctrina espírita nos enseña que Jesús está con nosotros. Jesús vela desde cierta distancia por la humanidad. Está al tanto, como enseñan los espíritus, de todos los procesos. No es un Jesús ausente, no es un Jesús que está en un cielo distante a millones y millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Él permanece en el entorno planetario, observando, conduciendo, desarrollando providencias específicas de acuerdo a los procesos que se van dando. Y se sabe, como revelan los espíritus, que ha seguido a lo largo de los siglos enviando a sus misioneros, enviando hombres que tienen una cierta condición de superioridad o de especialidad en los distintos campos del quehacer y del saber humano, y los sigue enviando a los distintos países en las distintas épocas para impulsar el progreso como misioneros de distintos grados y de distintos niveles. Parece que los procesos de transición planetaria se están acelerando, se están dando grandes desencarnaciones colectivas, expiaciones colectivas por daños, por desviaciones, errores y crímenes colectivamente cometidos en el pasado. Y que la humanidad actual está recogiendo el fruto de lo que nosotros mismos hemos sembrado a través de los siglos. Y nos corresponde a nosotros mismos, no como castigo, porque Dios no es castigador y Jesús tampoco, rehacer y reparar y rescatar todos los desvíos espirituales y morales y sociales de los cuales hemos sido copartícipes en mayor o menor grado en los siglos anteriores. Por lo tanto, antes que esperar que el planeta haga su transición de mundo de expiación y prueba a mundo de regeneración, los espíritus nos invitan a que vayamos o sigamos trabajando nuestra propia regeneración para que cuando los cambios se den estemos acordes con esos cambios y que la enseñanza que se espera de nosotros, la lección que se espera que nosotros aprendamos, fue la que Jesús
de Nazaret vino a enseñarnos que es la ley de amor, no solamente en un sentido teórico, sino en un sentido vivencial y comportamental, como nos invita la doctrina espírita. De esta manera, concluimos la clase de hoy. Bueno, Álvaro, hay ya unas preguntas acá escritas, entonces pasamos inmediatamente son varias, ¿no? Entonces, debes tratar de ser breve para que se vean todas las respuestas. Dice, respetando la concepción religiosa que tienen, el siguiente lema: la sangre de Cristo tiene poder. Podríamos decir o reemplazar la sangre de Cristo tiene poder, pienso yo, con el amor de Cristo tiene poder. Que le veo tiene más lógica, ya que el amor trasciende siempre y es vigente, nunca desaparece, en cambio la sangre sí desaparece. Nos dice Rubén Hernández. Así es. Nosotros no diríamos, como se acostumbra a decir en ciertas creencias religiosas, que te cubre y te sane la sangre de Cristo, las llagas de Cristo. Incluso hemos escuchado como algunos padres les dicen, hijo mío, las llagas de Cristo te van a curar. No, no son las llagas, no es la sangre. Esas heridas que Jesús tuvo, esa sangre que Él derramó, eso fue hace 2021 años. Eso desapareció. No es ni la sangre, ni las llagas, ni las heridas. Es el amor de Cristo el que sana. Entonces ya hay que salir ya de esa concepción dolorosa, esa concepción que produce un resquemor, que produce incluso un rechazo en muchos, porque aquí lo que importa es el amor de Jesús hacia todos nosotros. Y ese amor, en la medida en que nosotros lo apliquemos, es lo que realmente cura, lo que realmente sana, lo que realmente libera. Bueno, otra pregunta. Álvaro, tengo entendido que cuando los espíritus evolucionan no requieren reencarnar más, ya que alcanzaron su último grado. Además, de acuerdo a la etimología de la palabra reencarnación dice que es volver a tomar encarnación o carne. Por lo que Jesús no necesitó volver a tomar carne porque ya no necesitaba evolucionar, por lo que es más lógico decir que encarnó. Exacto. Con relación a nuestro mundo, Jesús encarnó. Con relación a su pasado evolutivo, fue su última encarnación, su última reencarnación, porque venía, como dije, en una serie. Hay que recordar que los espíritus de luz reencarnan o encarnan voluntariamente para cumplir una misión en un determinado país, en una determinada civilización o en un determinado mundo. Ya no son reencarnaciones para evolucionar y mucho menos para saldar deudas o tener expiaciones, ¿no? Es para cumplir una misión de amor hacia las humanidades. En ese sentido, hay otra pregunta que es como una afirmación de Antonio Martínez. Dice, entiendo que los espíritus superiores pueden encarnar no para evolucionar, sino para guiarnos. Efectivamente, para guiarnos. Bien, ¿alguna pregunta más? Por favor, el auditorio. Bueno, perdone, es que le tengo apagado el micrófono. Ahora sí, alguien que quiera a través del micrófono preguntar algo, ya lo puede hacer. Sí, buenas noches. Yo estaba preguntándome a Álvaro, los fenómenos que han sucedido en México, que traen algunas experiencias con las hostias que han sido, digamos, de alguna forma, después de ser consagradas, ¿hay alguna manifestación? ¿Es un fenómeno que se viene dando? ¿Podría dar alguna respuesta, digamos, a ese tipo de fenómenos? ¿O si es, tú crees que realmente no es un fenómeno que se dé por la consagración? ¿O cómo podría uno explicar esa situación?
Bien, en la doctrina espírita somos muy precavidos y muy prudentes en hacer afirmaciones de determinados fenómenos que no conocemos, que no hemos presenciado y que no tenemos verificaciones. Porque todos estos fenómenos de apariciones, transformaciones, transfiguraciones, en el campo de la fenomenología mediúnica, el campo de la fenomenología anímica, incluso en el campo de la fenomenología extraterrestre. Aparecen muchos videos, muchas afirmaciones, muchos libros, pero sin embargo, al no tener pruebas, no tener evidencias, no haber estudiado esos casos, no podríamos decir si fueron reales o si fueron ficticios o si fueron apariencias. Basta, ahí es que tener la precaución de conocer bien el caso, tener información fidedigna, ¿no?, de personas respetables que los presenciaron o que los investigaron, para poder saber si un determinado fenómeno luminoso, un fenómeno curativo, una aparición, etcétera. Incluso la propia Iglesia es prudente en declarar un milagro, digamos para declarar lo que es un milagro, ¿no? Sabemos que la doctrina espírita no habla de milagros, sino de fenómenos paranormales, fenómenos mediúnicos, que tienen su explicación en el manejo de las energías, el magnetismo, la mente y, por ejemplo, las sustancias ectoplásmicas y muchas manifestaciones de los espíritus. Pero es muy difícil para nosotros decir si un determinado fenómeno fue real sin haber una información, un estudio o una prueba. Bien, dice aquí Rubén Hernández: Álvaro, afirman las otras doctrinas religiosas que Jesús va a regresar. ¿Tiene alguna lógica esto? Bueno, para nosotros Jesús ha regresado. Nosotros los espíritas consideramos que Jesús ha regresado no encarnado, no reencarnado, no en cuerpo físico, sino su enseñanza. Porque más que su presencia física, lo que importa es que ha retornado, el espiritismo ha rescatado la enseñanza profunda que legó Jesús, ¿no? Y la importancia de que nosotros la apliquemos. También hay que respetar los que creen que Jesús ha regresado o va a regresar físicamente. No podemos afirmar ni a favor ni en contra de estas creencias. Bueno, creo que... buenas noches. Marigloria. Quisiera preguntar, cuando hablamos de Jesús y de Cristo, ¿estamos hablando de la misma persona? Ahí estoy como un poco confundida. Nos estamos refiriendo a la misma persona. Jesús, Cristo, Jesucristo es el mismo ser y su misma naturaleza, su misma misión y su misma enseñanza. Gracias. Bueno, una última pregunta. ¿Quién? Bueno. ¿Quién? Sí, alcanzamos. Sí, bueno, está bien. Parece que no hay más. Bueno, si no hay más, entonces, Álvaro, si quieres hacer la conclusión y por favor, como siempre, la oración de cierre. Bueno, bien, no sin antes agradecer a todos los presentes su atención y comprendamos que es muy difícil abarcar y alcanzar todo lo que se puede hablar de Jesús. Nunca tendremos la completa capacidad de comprenderlo en profundidad y todos los aspectos y pormenores. Lo que sí podemos estar en capacidad de comprender, de vivenciar y de aplicar es su enseñanza. Vemos en televisión infinidad de documentales basados en investigaciones de personas que se han dedicado al tema de llegar al punto de ver si la tumba de Jesús está aquí, si lo que pasó con su cuerpo, qué hizo en su infancia, de dónde vino, si fue casado, si no fue casado, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, quién fue su verdadero padre.
etc. La humanidad se ha pasado estos 21 siglos debatiendo aspectos materiales, se puede decir, de la vida y la obra de Jesús. Y sin embargo, la humanidad ha descuidado lo principal que Él vino a enseñarnos, que es la ley de amor, el bien y la verdad, que es lo que realmente es firme y es seguro. A su debido tiempo, cuando ya tengamos acceso a las bibliotecas que existen en el mundo espiritual, en donde incluso se pueden ver las escenas reales, si aquí en la Tierra hay procesos cinematográficos tan avanzados y digitales que muestran con claridad muchas escenas, se sabe a la luz de las enseñanzas de André Luis y de otros espíritus que en el mundo espiritual los libros son páginas vivientes en donde la persona incluso se puede sentir dentro de la escena viva. Y seguramente cuando estemos allá en el mundo espiritual y tengamos ya el mérito, el derecho y la capacidad para presenciar algunas de estas maravillosas escenas de la vida de Jesús, seguramente iremos a comprender y a esclarecer todas las dudas, todas las confusiones, desorientaciones y fantasías que la humanidad ha creado y que nos quedamos con lo que es sólido, que es su ley de amor.